De noticias, a Rosa María, nos toca el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, don Francisco de la Flor. Muy buenos días, señor Francisco de la Flor. Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Tuvo la anunciada reunión con el ministro del Interior y queríamos saber qué novedades había sobre la supuesta infiltración de elementos de Sendero Luminoso o de la subversión en las universidades. Bueno, hemos tenido una reunión bastante larga y se ha analizado la situación de las universidades en cuanto a esta penetración de Sendero, y todavía encuentro que no hay una clarificación del asunto, ¿no? Por lo que me ha dicho el ministro, todavía están haciendo una serie de análisis, una serie de confirmaciones, verificaciones de lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, el ministro dijo que tenía identificados a los alumnos. Sí, pero una cosa es identificar a algunos alumnos que pueden estar metidos en estos grupos terroristas, pero otra cosa es demostrar específicamente que lo están haciendo, ¿no? Y yo creo que para eso tenemos que tener mucho cuidado, porque puede haber análisis que no son los correctos. Sí, lo interesante en realidad, desde una perspectiva sobre todo universitaria y no del servicio de inteligencia, por muy inteligente que fuese es ver si en efecto en las universidades tenemos una reactivación, por así decirlo, del interés político de los estudiantes. Como usted recordará, don Francisco de la Flor, se habló hasta de una generación X que le interesaba poco el pensamiento político, la discusión política, y que luego, Claro. en verdad, esto tiene que haber, con el advenimiento de la democracia, imagino, adquirido otro ritmo. Así es. Una vez, después de 10 años de paralizaciones casi, el movimiento ahora tiene que ser más fuerte y eso puede ser confundido, ¿no? Lo cierto es que después de 10 años, aquellos alumnos que eran proclives a Sendero ya salieron de la institución. Entonces tendríamos que pensar, como bien lo dijo el ministro, no que esté Sendero dentro, sino que comienza a infiltrarse. Entonces las evaluaciones y las mediciones son diferentes, y es fácil que el alumno se dé cuenta de que tiene una cara diferente, que tiene una cara nueva, que antes no veía, ¿no? Entonces eso va a traer como consecuencia una de las cosas que hemos previsto, muchas conversaciones y muchas discusiones con los alumnos para que ellos puedan diferenciar entre aquellas caras no conocidas y que hacen en la universidad. Doctor de la Flor, pero puede haber también una confusión entre lo que es la legítima protesta de los estudiantes, que es tradicional en la universidad peruana y en la latinoamericana y en la del mundo, y un proceso justamente de subversión. ¿Qué va a hacer la universidad para que esta confusión no se dé y no terminemos nuevamente con una etapa represiva de las actividades propias de los estudiantes? Es algo que conversamos también con el ministro, ¿no? Y yo le decía que de repente ellos pueden tener alguna confusión, y por eso es que él manifestó que todavía lo van a seguir investigando. Pero dentro de la universidad, la recomendación que hemos hecho a todos los rectores es que se actúe con calma y con mucha conversación y muchas definiciones por parte de los alumnos, sobre todo de los grupos dirigenciales de los alumnos, ¿no? Que están agrupados pues en tercios estudiantiles y tienen representación ante los órganos de gobierno de la universidad. Entonces la primera cosa es mucha conversación, que identifiquen aquellas caras nuevas que antes no estaban viendo y que clarifiquen que la diferencia que puede haber entre un adoctrinamiento y simplemente una expresión de conocimientos de que lo que es unas diferentes doctrinas políticas, ¿no? Permítame cambiar de tema, señor rector. El otro tema es, evidentemente, de la situación de muchas universidades particulares, de otras, en realidad, que se dicen universidades y no reúnen el mínimo de los requisitos. Un poco la gente está siendo sorprendida, sobre todo padres de familia y jóvenes, con una serie de instituciones que en verdad son, por así decirlas, pues, totalmente de poco crédito. ¿Qué se puede hacer al respecto? Lo otro real es que las universidades nacionales o no tienen las vacantes y los cupos suficientes, o también en realidad no ofrecen muchas alternativas en la medida en que también carecen de fondos. El tema es pues sumamente serio, alarmante, y sin duda ahí la Asamblea tiene mucho por hacer. Sí, nosotros estamos muy preocupados porque los montos ni siquiera se mantienen iguales, sino que cada vez disminuyen.
Entonces, es como cuando uno tiene una economía familiar y no puede pagar el agua o la luz, ¿no? No sabe qué hacer. Pero en el caso que usted me preguntaba, uno de los problemas es que estas universidades nuevas comienzan como una universidad negocio al amparo del decreto legislativo 882. Y como todo negocio, debe manejarse financiera y económicamente, ¿no? Y por otra parte, el alumno que postula este tipo de universidad negocio sabe perfectamente al tipo de universidad que se mete. La Asamblea de Rectores tiene una comisión completamente autónoma, el CONAFU, que evalúa estas universidades, y los casos que nos ocupan, que ocupan a la prensa en este momento, han tenido como consecuencia una evaluación periódica que al principio fue bien la universidad, pero después comenzó a tener algunos altibajos, recibió unas llamadas de atención de CONAFU, no las tomó en cuenta, volvieron a llamarle la atención, tampoco lo tomó en cuenta, y lo que rebalsó el vaso es de que el CONAFU les prohibió que hicieran examen de admisión y lo hicieron. Les prohibió que comenzaran el semestre y lo hicieron. Entonces ya no era solamente una rebeldía, sino ya una disminución flagrante de la calidad de la universidad, y por eso es que CONAFU tomó la determinación de cerrarla, ¿no? Pero no era importante también advertirle a los padres de familia y a los alumnos las disposiciones que la CONAFU estaba tomando, porque hay mucha gente estafada, señor rector, que se está quejando porque además han pagado 1, 2, 3 o 4 años de educación y bueno, aparentemente no les va a servir para nada. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, el CONAFU está realizando todo un programa para que esas personas no se queden sin universidad, y por las declaraciones del ingeniero Alberto Silva del Águila, él está confirmando que van a ser trasladados a otras universidades, ¿no? Ahora, el CONAFU mantiene una página web y las informaciones que les da sobre su evaluación a las universidades son públicas, de manera de que hay un conocimiento de cómo va la evaluación de la universidad y cuál es su futuro, ¿no? Ahora, uno de los problemas es que cuando las universidades dicen, yo voy a invertir $200,000 y al final encontramos que no lo invirtieron, o dice, tú tienes que dar ingreso a 300 alumnos este semestre y la universidad dio ingreso a 600 y comienza a camuflar las cifras y esas cosas, entonces indudablemente que no es una universidad seria como para que pueda continuar, ¿no? Pero en resumidas cuentas todos los alumnos tienen garantizado su traslado a otra universidad. Bueno, estamos al portas de discutir la ley de educación, hay varios proyectos, supongo que ustedes también como Asamblea Nacional tienen contacto con parlamentarios. El tema de la educación superior a veces, dada la premura que se tiene frente a la primaria o la secundaria, a veces se pospone, pero sigue siendo sumamente dramático. Usted mismo lo ha mencionado, el tema de los fondos que disminuyen, y hay muchos otros problemas. ¿Qué perspectivas hay de mejoras en todo este terreno de la educación superior, don Francisco? Eso es lo que estamos hablando con el Ministerio de Economía, ¿no? Porque no vale la pena dar una nueva ley si esa ley no viene con su pan bajo el brazo, ¿no? Con bastantes panes, con más de un pan. Así es. Yo he escuchado a varios ministros que dicen la universidad está a espaldas del país, la universidad no hace investigación, y yo creo que eso es un poco poner el parche antes de que salgan los problemas, ¿no? La universidad ha tenido en estas épocas un comportamiento heroico para poder mantenerse viva frente a la agresión dada por los artículos, por el decreto legislativo 882, y sobrevivimos gracias a un esfuerzo casi personal de determinadas universidades y determinados docentes, ¿no? Doctor de Alfredo, ¿por qué esta animadversión contra el decreto legislativo 882 y las universidades que efectivamente están desarrollándose como sociedades anónimas? No es animadversión, yo creo que es necesidad de clarificar nomás, porque la mayoría de estas universidades privadas que surgen recientemente son universidades que no tienen una inversión constante y que viven pues con sueldos muy fuertes para sus autoridades y sus docentes. Entonces distorsionan totalmente el mercado, si es que lo podemos llamar,
mercado educativo, ¿no? Porque le pagan porque le pagan bien a sus profesores. No solamente eso, sino porque un docente de una universidad nacional que gana 5 veces menos que un docente de una universidad particular, se va a la universidad particular. Entonces la universidad nacional disminuye la calidad de sus cuadros. Pero a pesar de eso sigue haciendo investigación y sigue siendo enseñanza, ¿no? Pero ya pues hay una oferta que no va a ser de calidad en la universidad privada, pero que está disminuyendo la calidad de la nacional también, ¿no? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Hay ejemplos en universidades nacionales en particulares muy buenos y que trabajan muy bien, pero recordemos pues que de 50 universidades particulares, los ejemplos son 7, ¿no? Y los otros son universidades que no van muy bien en la mayoría de los casos. Así es. Muy bien, doctor Francisco de la Flor, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Rosa María. Muy buenos días. Hasta luego. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, reveló que la cúpula de Sendero Luminoso sí se reunió, y no una sino varias veces en diversos penales del país. Dijo que estas reuniones se llevaron a cabo durante el régimen de Alberto Fujimori y no durante el gobierno transitorio, como algunos afirman. De otro lado, sobre la alerta de presuntos atentados que cometerían las FARC en nuestro país, manifestó que hasta el momento no existe un reporte oficial sobre la existencia de columnas de la guerrilla colombiana en el Perú. El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, declaró esta mañana en conferencia de prensa que no existen indicios de infiltración de las FARC en territorio peruano ni de posibles atentados que este grupo terrorista quiera perpetrar en nuestro país. Nosotros estamos investigando estas informaciones que han circulado en los medios de comunicación desde hace meses de presencia de elementos de la FARC en el territorio peruano, de presencia masiva de elementos, porque dice que son columnas de 80, de 300, de 200. Nunca hemos tenido confirmación de que esto haya ocurrido. Por otro lado, Rospigliosi confirmó que sí se produjeron reuniones de la cúpula senderista detenida en los diversos penales, pero desmintió que éstas se hayan realizado durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, ya que dichas reuniones eran propiciadas por Vladimiro Montesinos en la base naval y durante el gobierno de Alberto Fujimori. Durante el gobierno de transición no hubo ninguna reunión de mandos senderistas en la base naval. Sí hubo, y varias, durante el gobierno de Montesinos y Fujimori. Hubo varias reuniones propiciadas por el gobierno de Montesinos y Fujimori de mandos senderistas con Abimael Guzmán en la base naval. Y hasta donde tengo conocimiento, la última de esas reuniones fue alrededor del 14 de noviembre del año 2000, en el gobierno de Montesinos y Fujimori. Con respecto a nuevas convocatorias que busquen paros o movilizaciones, el ministro emplazó a la población a no dejarse llevar por grupos extremistas que no hacen más que perjudicar la economía del país. La otra vez, la semana pasada, han realizado un paro en Machu Picchu, han paralizado el turismo en Machu Picchu. Una turista además ese día cayó de una altura en Machu Picchu, se rompió varias vértebras y estaba en una situación muy crítica. Y esta gente había paralizado el transporte en Machu Picchu. Había paralizado el tren. ¿Ustedes creen que eso contribuye al desarrollo del país? Por último, el ministro del Interior dijo que el terrorismo está derrotado, pero aún existen remanentes que aún se combaten. Nosotros no vamos a permitir el resurgimiento